Padre, te damos gracias, Señor, por este día que está culminando. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias por Cristo, Señor, nuestro Salvador, el cual nos redimió, Señor, de toda culpabilidad de pecado, Señor. Te damos gracias por tu cuidado, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, Señor. Te presentamos, Padre amado, este estudio bíblico. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu iluminando nuestras mentes, sea hablando por medio de este siervo tuyo, Señor. Y que este estudio, Padre amado, sea de dirección, Señor, de transformación, Padre amado, de iluminación, Padre amado, a todo aquel que lo escuche, Señor. Tus vidas sean transformadas, Padre amado, y podamos salir, Padre Santo, adelante. La victoria, Señor, en nuestras manos por medio de tu Santo Espíritu. Bendecimos la vida de todos aquellos que habrán de conectarse, Señor. Sé tú, Señor, con cada uno de nosotros en esta noche y durante todo este fin de semana y los próximos días, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a este segmento de Estudiando la Palabra. Soy el pastor Ángel Luis Rivera, junto a la pastora Vilma Rivera, de Cristo Rey International Ministry, un ministerio que se ha desarrollado para alcanzar al pueblo de Dios y a todas las almas perdidas por medio de las redes sociales. Las redes sociales están cargadas de todo tipo de influencers, de digital creators, como le llama Facebook. Yo no soy un digital creator, yo no soy un influencer de ese tipo. Si yo causo influencia, es la influencia que el Espíritu pone en mí para predicar y enseñar la palabra de Dios. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. Como dije, bienvenidos en esta preciosa noche. Hoy, febrero 26, jueves, febrero 26 del 2026. 2/26 del 26. Comparta este video, góceselo, estúdielo, escúchelo, pero compártalo. Yo sigo diciendo, dad por gracia lo que por gracia habéis recibido. La semana pasada comenzamos nuestro estudio del Salmo 19 y no estamos estudiando todo el Salmo. La semana pasada estudiamos el versículo 7, esta semana vamos a estudiar los versículos 8 y 9. Comenzamos diciendo que vivimos en una época en la cual estamos sobrecargados de exceso de información, exceso de opiniones y exceso de ruido. Mira que hay ruido. Si usted terminó de escuchar las noticias, sea de la NBC o de la ABC o de la CBS, que mucho ruido escuchó. Es una realidad. Vivimos en un mundo donde hay mucha abundancia. Pero ¿sabe qué? Abundancia no siempre produce claridad. Por el contrario, lo que produce es saturación. Y cuando hablo de claridad, me refiero a la capacidad de nosotros poder ver, entender y decidir correctamente, sin confusión interior ni distracción espiritual, porque qué mucho nos distraemos y qué mucha gente confundida hay en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Personas con un llamado ministerial, no necesariamente para ser pastores o maestros o apóstoles o ministros o qué sé yo qué, pero tienen un llamado y están distraídos espiritualmente. Están perdidos en las redes sociales, están perdidos en esta confusión y no saben si van o vienen. Yo dije que claridad es la capacidad de ver, de entender y decidir correctamente sin confusión interior y sin distracción espiritual. Porque claridad implica, amado, saber qué es verdad.
Saber qué es verdad en medio de tantas voces. Porque no todo lo que informa edifica. Y no todo lo popular es correcto. Todo el mundo expresa opiniones, ideas, conceptos, filosofía, ideología. Algunas tienen algo de verdad, pero no todas esas cosas, porque informen, edifican. Ni mucho menos son correctas. Claridad implica entender qué es real importante. ¿Qué es realmente importante? Eso es lo que implica claridad. Porque la claridad ordena las prioridades. Distingue entre lo urgente y lo eterno. Entre lo necesario y lo superficial. Claridad implica tener dirección interna. Una persona con claridad no vive reaccionando a todo lo que ocurre, sino caminando con propósito definido. No se va a afectar por lo que otro haga, ni mucho menos por lo que otro diga, o por lo que otro deje de hacer. Una persona con claridad te podrán hacer lo que te quieran hacer, podrán decir de ti lo que quieran decirte, te podrán ignorar, buscar hacer sentirte que eres inferior, y no te importa. Claridad implica discernimiento espiritual, no donde sospecha, discernimiento espiritual. O sea, es la capacidad de reconocer qué viene de Dios. Y por otra parte, reconocer qué viene del maligno. Qué proviene de la presión cultural. Y qué nace solo de emociones momentáneas. Una persona con claridad no se mueve por emociones, se mueve por convicciones. Porque sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Y le podrán poner el carro más bonito, le podrán enseñar el celular último de la moda, y tú dices, a ese precio, no. En simples palabras, claridad es cuando el corazón sabe hacia dónde ir, aunque el mundo esté lleno de ruido. Por eso bíblicamente la claridad nace cuando la mente es iluminada por la verdad. Y esa verdad yo la pongo en letras mayúsculas. Porque la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La claridad nace cuando la mente es iluminada por la verdad y el alma encuentra silencio suficiente para poder escuchar la voz de Dios. Porque Dios sigue hablando y Dios sigue tocando, pero hay gente que está hipnotizada por lo que está ocurriendo con todo este ruido. Gente que pagan cientos y cientos de dólares para entrar su familia a los parques de diversión aquí en la Florida. Y yo sé lo que estoy diciendo porque yo trabajaba tras bastidores. Yo era de los que tenía que caminar en esas atracciones en Disney, en lo que llaman los catwalks, para ir a arreglar bombillas que se habían dañado o efectos especiales. Y yo miraba, y yo veía cuando pasaban y la gente, no menos que estaban mirando a la atracción, eran pegados del celular. Y se hubiera quedado en su casa, se hubiera economizado todo ese dinero. De modo que estamos sobrecargados de exceso de información. Porque nunca antes el ser humano había tenido tanto acceso a información en segundos. Sin embargo, saber mucho no significa entender bien. La mente se llena de datos, pero el corazón permanece sin dirección ninguna. Y la gente no sabe si van o si vienen. Y por eso usted se encuentra con tanta gente indeciso. Y te preguntan, tengo este problema, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer?
Y le ha preguntado al barrio entero y todo el mundo le ha dado una opinión y cada día están más confundidos. Porque la información constante puede producir cansancio mental y dificultad para discernir qué es verdaderamente importante. Estamos sobrecargados de exceso de opiniones. Hoy todos hablan, comentan y reaccionan. Las voces se multiplican, pero no todas tienen sabiduría ni fundamento. No saben ni lo que están diciendo. Están repitiendo como el papagayo. Tienen esa capacidad de poder leer algo y que se les quede en la mente y lo repiten, pero no lo entendieron porque no lo procesaron. Hay gente que son así, se pueden leer un libro o un capítulo de ese libro y se lo aprenden, se lo memorizan, una retentividad increíble. Y lo leen y andan por ahí como que saben mucho y no saben nada porque lo leyeron, tienen esa información, pero no entendieron qué fue lo que leyeron. Las voces se multiplican, pero no todas tienen sabiduría ni fundamento. Cuando escuchamos demasiadas opiniones, corremos el riesgo de perder convicción y vivir guiados por la presión colectiva en lugar de principios firmes. Estamos sobrecargados de exceso de ruido. No solo ruido audible, sino emocional, digital y espiritual. Notificaciones, noticias, preocupaciones y demandas constantes, las cuales impiden el silencio interior que necesitamos para poder reflexionar, para poder escuchar la voz de Dios y poder procesar la vida con profundidad. Por lo cual estamos conectados constantemente, pero muchas veces desenfocados interiormente. Por eso en medio de este exceso externo, la verdadera necesidad del ser humano sigue siendo claridad, silencio y verdad. La semana pasada también dijimos que esta sociedad en la que vivimos está marcada por la migración, la presión económica, la polarización social y la velocidad digital. Pero también muchas personas, aunque tienen acceso a tanta información, cada vez carecen de claridad interior. Como acabamos de explicar, sabemos mucho, pero descansamos poco, escuchamos todo, pero discernimos prácticamente nada. Eso es un lee, y pegado allí. Tenemos las notificaciones activadas y eso es clean para aquí, clean para acá, y pupú para acá, y pipín para acá. Leyendo, adquiriendo información. Me recuerda aquella película de aquel robot que decía input, short circuit. Así están mucho con un cortocircuito en la cabeza. También expliqué que velocidad digital es el ritmo acelerado en que hoy recibimos, procesamos y respondemos a la información a través de la tecnología. Por las redes sociales, por las noticias en tiempo real, mensajes instantáneos, notificaciones instantáneas, videos cortos, notificaciones constantes. Y la gente se cree hasta lo que ven en esos videos. No saben que es que hay una fiebre ahora mismo de hacer videos de ciencia ficción por medio de la inteligencia artificial. De modo que vivimos una vida donde todo ocurre rápido y sin pausa ninguna. Las noticias cambian de momento a momento, de segundo en segundo. Las opiniones se forman rápidamente, instantáneamente. Las respuestas se esperan inmediatamente. La atención dura cada vez menos, porque no te puedes concentrar en una cosa, porque eso es un cambio constante.
Y dijimos que a esta velocidad se producen efectos espirituales y emocionales, superficialidad. Consumimos mucho contenido, o sea, mucha información, pero reflexionamos poco. ¿De qué nos sirve? Es como los hoarders que coleccionan y coleccionan y coleccionan y coleccionan. Usted entra a una casa de una persona hoarder y no puede ni caminar, porque es un adicto a comprarlo todo, y así está la mente de muchas personas, a punto de reventar de tanta información. Produce reactividad. Respondemos antes de discernir, antes de poder comprender, antes de poder entender, antes de poder juzgar, aclarar, apreciar y distinguir lo bueno de lo malo, lo real de lo ficticio. Produce ansiedad, porque el alma no descansa, porque siempre hay algo nuevo que atender, algo que escuchar, algo que oír, algo que enterarse, algo que observar, que mirar, que advertir, que considerar, estudiar o reflexionar. Produce ruido interior. Nuestra mente está tan llena de voces externas que se nos hace difícil poder escuchar la voz de Dios. Y eso sí que es problemático. Pero en contraste, el Salmo 19 nos muestra un ritmo distinto. Dice que la creación habla sin prisa. La ley de Jehová restaura con profundidad. Y el corazón se examina en silencio. Por eso, Velocidad Digital describe nuestra cultura actual, donde todo es inmediato, mientras que la formación espiritual, como lo que propone el Salmo 19, requiere pausa, atención y profundidad. Y esta noche, en esta segunda y última parte de este estudio bíblico, vamos a hablar de los versículos 8 y 9 del Salmo 19, el cual he titulado este estudio "Cuando la verdad de Dios ilumina la vida y endereza el corazón". Cuando la verdad de Dios ilumina la vida y endereza el corazón. Porque estos versículos que vamos a leer y a estudiar nos muestran que la palabra de Dios no solo informa, sino que transforma. El que verdaderamente estudia no solamente lee, porque leer cualquiera lee. Yo me puedo sentarme a leer un salmo, un capítulo de los evangelios, de las epístolas paulinas o de los libros históricos. Lo leí. Pero estudiarlo, eso es otro nivel. La palabra de Dios no solo informa, sino que transforma. ¿Por qué? Porque alumbra la mente, alegra el corazón y da firmeza a la vida. Vamos a leer el Salmo 19, versículos 8 y 9. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahora, vamos a ver el contexto general del Salmo 19. Este salmo nos enseña que Dios no permanece oculto. Dios no está escondido. Si usted lo busca, lo va a encontrar. Dios no está escondido. Él ha decidido darse a conocer al ser humano. Usted tiene que estar dispuesto a buscarlo
para que entonces lo conozca. Dios no anda por allí buscando, hello, ¿quién me quiere conocer? Usted tiene que reconocerlo, aceptarlo y buscarlo. Él ha decidido darse a conocer al ser humano y lo hace de dos maneras complementarias. En la creación, en lo que vemos. Por eso el Salmo comienza diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Porque la creación nos muestra el universo, la naturaleza y el orden del mundo revelan que existe un creador. Y ese creador está escrito en letra mayúscula. No es que existe un Dios, es que existe un solo Dios, el verdadero y único Dios. Los cielos, el día y la noche anuncian silenciosamente su poder, su sabiduría y su grandeza. O sea, que sin pronunciar palabra alguna, la creación declara que Dios es real. Mira una planta, mira un animalito tan pequeño como una hormiga. Eso lo creó Dios. La otra manera que Dios se revela, que se complementa con la primera, con la creación, es su palabra. Lo que escuchamos y obedecemos. Porque podemos escuchar, pero ese escuchar desde la perspectiva divina demanda que obedezcamos. Mientras que la creación muestra que Dios existe, su palabra revela quién es Él y cómo debemos vivir. A través de la ley de Dios, Él guía, Él corrige, Él transforma e ilumina el corazón humano. Si usted quiere transformación, métase en la palabra, porque las redes sociales, los canales de televisión y de cable, los servicios de streaming, el consejo de las amistades, la opinión del mundo entero, ese ruido exterior, nada de eso transforma ni nada de eso corrige. De modo que mientras que la creación nos lleva a reconocer a Dios, la palabra nos enseña a caminar con Él. Lo que vemos despierta asombro, pero lo que obedecemos produce transformación. Ahora bien, en los versículos 8 al 9, el salmista se enfoca en la perfección de la palabra de Dios y en lo que produce dentro del ser humano. No es una descripción teórica, es una experiencia espiritual. La palabra transforma el interior. Versículo 8 dice: los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. Entonces, ¿qué es lo que este versículo nos revela? Que la palabra de Dios es moralmente recta. No está torcida por intereses humanos ni por una cultura cambiante. Refleja el carácter justo de Dios. ¿Y qué nos beneficia eso? Nos beneficia porque cuando una persona alinea su vida con la verdad, ¿cuál verdad? La verdad de Dios. Es la única verdad. Algo ocurre profundo en su mundo interior. El caos interno comienza a transformarse en orden espiritual. Usted ve a una persona que era un desastre emocionalmente. Y alguien lo llevó a la iglesia. Y escuchó al pastor. El mensaje que el pastor, con todos sus desperfectos y virtudes, con todas sus faltas, con todo que estaba en maones y no estaba con un gabán y una corbata,
Con todo eso, se dejó usar por Dios. Y el Espíritu Santo lo cogió y habló por medio de él y tocó a esa persona. Esa persona empezó a ir a la iglesia y empezó a aprender a estudiar la palabra. Y a los 3 meses la gente lo veía y decía, no lo reconocían. Se le fue el estrés, se le fue la preocupación, dejó los vicios que estaba buscando para ahogar los problemas en los que estaba viviendo. Su relación con su familia se corrigió por completo. ¿Por qué? Porque el caos interno comenzó a transformarse en orden espiritual. Porque el ser humano vive muchas veces dividido, pensamientos con una dirección, emociones por la otra, y decisiones guiadas por impulsos momentáneos. Esa desalineación produce ansiedad, culpa, confusión y agotamiento interior. Por eso usted ve cada día personas que parecen zombies. A veces son personas que tú conoces y te pasan por el lado y se dan cuenta. Y tú dices, pero mira qué orgulloso. No, es que el tipo está desalineado. Está ahogado en un mar de confusión. Si usted cree que lo que yo estoy diciendo no es cierto, pregúntese por qué entonces el fundador de Facebook lo tienen metido en la corte ahora mismo. Dejo ese comentario. Pero cuando la vida se ajusta a la verdad divina, o sea, cuando la persona piensa, cree y actúa conforme a los principios de Dios, sucede un proceso de orden. La mente encuentra dirección. Porque ya no depende de opiniones cambiantes, sino de una verdad estable. Las emociones se estabilizan porque la identidad deja de basarse en circunstancias y comienza a descansar en Dios. Por eso yo dije ahorita que una persona que piensa y actúa conforme a los principios de Dios, le podrán decir pejo muerto, y como él sabe cuál es su identidad en Cristo, le podrán decir, eso no sirve. Tampoco le importa. No por eso deja de congregarse, no por eso deja de amar, no por eso deja de perdonar, no por eso deja el ministerio que le fue entregado o la asignación ministerial que le fue entregada. Porque él no vive de emociones, él vive de convicciones, conforme a Dios se las muestra, y se mantiene enfocado. Las decisiones ganan coherencia, ya que los valores y las acciones empiezan a caminar en la misma dirección. En términos espirituales, la verdad de Dios reorganiza al hombre en su interior. Lo que estaba confundido se aclara. Lo que estaba fuera de lugar se ajusta. Y lo que estaba fragmentado se integra. Y es por eso que el mensaje del Salmo 19 nos muestra que la palabra no solo informa la mente, restaura el alma. No solamente es información, es restauración. Tiene que haber un cambio. En pocas palabras, cuando la vida se alinea con la verdad de Dios, el corazón deja de buscar, de luchar contra sí mismo. Porque se rinde a los pies de la cruz. Se rinde a la palabra, se rinde a la voluntad del Espíritu, a la voluntad del Dios Todopoderoso. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando yo me estaba ahogando en un mar de problemas. Yo no sabía si iba y si venía, y cuando aquello no había Facebook, ni YouTube, ni nada de eso. Pero había mucho ruido en mi mente. En un mensaje, estando yo estoy hablando de casi 20 años atrás, estando yo en un congreso de hombres, aquel pastor hizo una pausa
y dijo unas palabras que me confrontaron. Y yo empecé a pelear con Dios. Dejé de escucharlo. Pero inmediatamente me di cuenta que luchar contra Dios era una batalla perdida. Y yo le dije, ok, Señor, eso es lo que tú quieres hacer conmigo. Entonces, lo que tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras y como tú quieras. Y yo recibí paz. Y mi vida comenzó a cambiar. Porque esa decisión de donde tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, me llevó a la palabra. Me llevó a la palabra. Cuando la vida del hombre, cuando el hombre comienza a alinearse con la verdad de Dios, el corazón deja de luchar contra sí mismo. Por eso que el versículo 8 dice que los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. La alegría de la que habla aquí no es emoción superficial, es gozo que nace de la claridad moral. Claridad moral es nuestra capacidad de reconocer con precisión lo que es correcto y lo que es incorrecto y vivir conforme a esa convicción. Nadie te tiene que corregir. Nadie tiene que decirte cómo conducirte porque tú tienes esa claridad moral que te ha dado la palabra por medio de la relación que tienes con Dios a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de estos tiempos donde hacemos un silencio para poder escuchar la voz de Dios. Implica que nuestra conciencia no está confundida por la presión cultural, ni mucho menos por las emociones del momento o las opiniones cambiantes, sino orientada por principios firmes y la verdad espiritual de la palabra de Dios. En términos sencillos, amados, claridad moral es saber qué decisión honra a Dios, aun cuando no sea la más fácil o la más popular. Porque tarde o temprano vamos a ser confrontados. Por eso Jesucristo dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y yo no dudaría que en un momento determinado Jesús hubiera querido darle 4 palos bien dados a uno de esos fariseos o de los saduceos o a Pedro, que era bien cabeciduro, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque eso no iba a honrar a Dios. Tenemos que aprender a saber qué cosas en nuestra vida honran a Dios, aunque no sean fáciles ni sean las más populares. Porque cuando tenemos claridad moral, el bien no se negocia. El mal no se justifica. Y las decisiones se toman con integridad, no por conveniencia. De manera que en una vida donde la verdad guía nuestra conducta, no simplemente los deseos o las circunstancias. Es una vida donde la verdad guía nuestra conducta. Te voy a decir otra vez, es la verdad la que guía nuestra conducta. No son los deseos ni las circunstancias. No lo podemos tener distorsionado, no lo podemos tener al revés. Hay un orden. La verdad es la que guía nuestra conducta. Entonces, mientras la confusión produce ansiedad, la verdad produce descanso. Y aquí encontramos un principio bíblico. La obediencia no roba la alegría, la restaura. ¿Me gustó esa? La obediencia no roba la alegría. Hay personas
que han conocido de Dios, han conocido de Cristo, y no han querido dar ese paso porque piensan que los cristianos somos unos aburridos. Que para ser un creyente ya tú no puedes escuchar música secular. Ya tú no puedes ir a fiestas. Ya tú no puedes ir a la playa. Tú no puedes esto, tú no puedes aquello. Mira, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer siempre que lo hagas en orden. Porque ha habido una mala interpretación de las de la palabra de Dios, que han hecho un montón de reglas basadas en dogmas. Que mucha gente piensa que nosotros somos unos aguafiestas y que Dios es un aguafiesta y que Cristo es el rey de los aguafiestas. Si supiera lo fiestero que es Dios. Pero hay un orden dentro de los principios divinos. Entonces la obediencia nos roba la alegría, la restaura. Versículo 8 continúa diciendo: el precepto del Señor es puro y alumbra los ojos. Alumbrar los ojos significa dar discernimiento espiritual. Cuando Dios nos manda a hacer algo, cuando Dios nos ordena algo, cuando Dios nos ha dado mandamientos, leyes, preceptos y ordenanzas, es porque quiere darnos discernimiento espiritual. No se trata de solo entender información, sino de ver la vida correctamente. En términos actuales, la palabra de Dios limpia nuestra percepción, porque nos ayuda a ver lo que es verdadero, a ver lo que es engañoso, a ver lo que es eterno y a ver lo que es pasajero. En un mundo saturado de opiniones, la escritura funciona como una luz interior, no solo informa, sino que ilumina. Como dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No solamente me enseña el próximo paso que voy a dar, sino en la dirección a lo largo que voy a dar, porque no solamente me alumbra los pies, me alumbra el camino completo. Versículo 9 dice que el temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Cuando dice el temor del Señor, esa pequeña expresión, el temor del Señor, no está hablando de miedo. No está diciendo, téngale miedo a papá Dios, porque te va a castigar, como nos decían cuando éramos nenes, cuando éramos chiquitos. Los primeros años de mi vida me hablaban de Dios y yo pensaba en un viejo con una vieja, con una barba bien larga, con un bastón sentado allí mirando para abajo para darle el cantazo al primero que hiciera algo malo. Porque eso era lo que nos enseñaron. Pero aquí no está hablando de miedo. Cuando dice el temor del Señor, no es miedo, sino reverencia profunda y relación correcta con Dios. Dice que es limpio, ¿por qué? Porque no está contaminado por ningún tipo de manipulación religiosa. Porque no se trata de religión. No depende de emociones pasajeras. No cambia con las épocas. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos, dice la palabra. Permanece porque está basado en quién es Dios, no en la cultura. Una fe que está basada solo en sentimientos fluctúa, pero una fe que está basada en la reverencia a Dios permanece. Cuando usted tiene respeto a Dios y cuando usted mantiene una relación correcta con Dios, cuando digo correcta, me refiero a que cuando yo busco a Dios, no es porque estoy necesitado de Dios, es porque reconozco quién es Dios y tengo respeto por Él. Los hijos que verdaderamente honran
a sus padres y respetan a sus padres, cuando se casan, de vez en cuando llaman a casa, se reportan. Papi, ¿cómo está? Mami, ¿cómo está? No podemos pretender que nos visiten todos los días porque ellos tienen que atender sus familias y tienen sus trabajos y probablemente se han mudado para otros estados. Pero llaman, se acuerdan, mantienen esa reverencia profunda y esa relación con sus padres. Entonces una fe que está basada solo en sentimientos fluctúa. Cuando todo está bien, te olvidas de Dios. ¿Por qué? Porque te sientes bien. Todo te viene, todo está bien, el trabajo está bien, el cheque está fluyendo, hay comida en la despensa, el cajo está bien, todo está chévere. Pero una fe que está basada en la reverencia permanece. Y cuando te dan layoff, o cuando se te rompe algo, o cuando vienen y hacen algo allá en el gobierno que se revela en los precios del supermercado, tú dices, gloria a Dios. El Dios que me dio cuando estaban los huevos a 2 pesos, me va a dar ahora dinero para comprarlos ahora que están a 10 pesos. Y esto no es una declaración profética, es un ejemplo exagerado. Una fe que está basada en la reverencia a Dios permanece. Y esa permanencia nos da paz. Versículo 9 dice, los juicios del Señor son verdad, todos justos. Esto nos afirma que todo lo que Dios declara y evalúa es verdadero y justo. No hay error en su diagnóstico del corazón humano ni en su dirección para la vida. Pero Dios no se equivoca. Cuando Él te mira y te revela los deseos de tu corazón, los propósitos de tu corazón, la intención de tu corazón, tú dices, ok, papá, tienes razón. Esa evaluación es verdadera y es justa. No hay error en su diagnóstico. Desde una perspectiva bíblica profunda, Dios no solamente da normas, revela una realidad moral objetiva. Él te deja ver lo que tú no puedes ver de ti mismo. Verás porque hay una reverencia profunda y una relación correcta con Dios. Porque si no, no hay. No te importa. Sigues ahogado en ese mar de preocupaciones y con esa actitud incorrecta. Y una moral que no es objetiva. Su palabra no se adapta al ser humano. El ser humano es llamado a alinearse con ella. ¿No es verdad que estos versículos describen la palabra de Dios como recta porque ordena la vida? Pura porque aclara la visión nuestra. Limpia porque forma una fe estable. Y verdadera porque establece justicia interior. En simples palabras, la palabra de Dios corrige, ilumina, limpia y afirma el corazón humano. Lo demás que el mundo ofrece, ni te corrige, ni te ilumina, ni te limpia, ni te afirma. Al contrario, te descarría. Pierdes la visión, no ves bien. Te contamina y te desafirma. Entonces, en esta sociedad actual, rápida, saturada de información y emocionalmente inestable, este pasaje nos enseña que la transformación real no viene de más contenido,
No viene ni por las redes sociales, no viene por los canales de cable ni los streaming services, no vienen de nuestras amistades, del consejo del hombre, de las ideologías y filosofías del hombre. Solamente viene de la verdad recibida. Y no solamente recibida, vivida, porque hay que vivirla. Recibirla nada más, de nada sirve. Hay que vivirla. De manera que el problema no es falta de información espiritual, es falta de interiorización. Cuando la palabra se cree, se ama y se obedece. ¿Y qué pasa? El corazón se alegra. La mente se aclara. La fe se estabiliza y nuestra vida se alinea con Dios. Entonces, para cerrar, quiero dejarte con las siguientes preguntas para que reflexiones. Para que seas sincero contigo mismo delante de Dios. Reflexiones en estas preguntas. ¿Qué áreas de mi vida necesitan ser alumbradas por la verdad de Dios? ¿Qué áreas de mi vida necesitan ser alumbradas por la verdad de Dios? Mi tiempo libre, mi relación con mis hijos, con mi esposa, con mi jefe, mi llamado ministerial. ¿Estoy consumiendo la palabra como información o la estoy recibiendo por fe? Estoy meditando en ella. Estoy pidiendo al Espíritu Santo que me la explique, que me la revele, que me guíe. Mi alegría depende de circunstancias o de estar alineado con Dios, de estar haciendo su voluntad, de amarlo con temor reverente. Y por último, ¿qué significa para mí vivir con temor del Señor hoy? ¿Estoy viviendo en ese temor? Cuando la misma palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, el Salmo 19, versículos 8 al 9, nos recuerdan que la palabra de Dios no fue dada solo para ser estudiada, sino para restaurar nuestro hombre interior, nuestro ser interior. Y qué triste hoy cuando vamos a las iglesias. Y muchas veces, yo creo que la gran mayoría de los pastores tienen la culpa también. Porque hoy en día, en los sermones proyectan los versículos bíblicos. Y con el tiempo la gente dijo, pues ¿para qué voy a llevar la Biblia? Si ya lo proyectan allí. Otros lo tienen en el celular o en la tableta. Y tampoco lo abren porque pues, la están proyectando ahí. Mire, dejen de proyectar los pasajes bíblicos en pantalla. Empiecen a promover que la gente lleve la Biblia a las iglesias, a los estudios, a los servicios. ¿Para qué? Para que la saquen del closet donde la tienen guardada y le quiten el polvo. Para que por lo menos la vean en la mesa o al lado de la cama y empiecen a estudiarla, a leerla. Porque no fue solamente dada para que la estudiemos, sino para que restaure todo nuestro interior. Porque donde la cultura produce confusión, la palabra produce claridad. Donde el corazón se desgasta, la verdad la renueva. Donde la fe se muestra superficial, la reverencia la hace firme. Entonces, la meta de este estudio, amado, nunca fue para que entendiéramos estos versículos nada más, sino para permitir que la palabra de Dios haga en nosotros lo que el salmista describe: alegrar el corazón, iluminar nuestros ojos y establecer una vida justa delante de Dios.
Amado, Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Nos vemos el domingo a las 9 y recuerda, vamos a comenzar una nueva serie muy buena donde vamos a profundizar en esto que apenas hemos tocado hoy, de este ruido que estamos viviendo, que nos está afectando a todos. Y va a ser un estudio muy poderoso, una serie muy poderosa de mensajes que las vamos a comenzar el domingo y las vamos a seguir los jueves y vamos a estar prácticamente todo el mes de marzo gozándonos con la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Dios te bendiga, comparte este video, dale like y comparte este video. Buenas noches, bendiciones.